vamos a dar lectura, hermanos, del verso 11 al verso 19. Amén. Y bueno, vamos a ponernos en pie, hermanos, y dar lectura, ¿verdad?, de este pasaje. Evangelio de Lucas, capítulo 17, del verso 11 al verso número 19. Y vamos a dar lectura, hermanos, de la siguiente manera. Yo voy a dar inicio con el verso 11, ustedes con el verso 12, y todos unidos, hermanos, en el verso número 19. ¿Ya tiene su pasaje? Amén. ¿Lo escucho? Amén. Gloria a Dios. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Inicio: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Puede tomar, hermanos, su lugar. No vamos a ser muy extensos, hermanos, ¿verdad?, en este pasaje o en esta exposición. Pues ya que, hermanos, sabemos, ¿verdad?, de que pues este es un momento, es un día, hermanos, en donde pues como familias, hermanos, nos reunimos, damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, ¿verdad?, de nosotros. ¿Y qué más, hermanos? Venir a la casa de Dios. ¿Qué más expresión de gratitud a Dios, hermanos, que estar en su casa? Y venir, hermanos, ante su presencia, venir, hermanos, ante su altar y dar, hermanos, sacrificios de alabanza. Usted sabe, hermanos, que todo lo que hemos recibido nosotros lo hemos recibido de parte de Dios. Y por eso, hermano, nuestro corazón, ¿verdad?, está agradecido. Incluso ese es el tema, hermanos, de hoy: un corazón agradecido, hermanos, para con Dios. Ahora, en base, hermanos, ¿verdad?, a ese pasaje que acabamos de leer, pues ciertamente, hermanos, ¿verdad?, en ese panorama hay 10 hombres, hermanos, que padecían una enfermedad terminal, se podría decir, donde no tenía cura para aquel entonces. Pero, hermanos, antes de entrar, ¿verdad?, en el desarrollo de esa historia bíblica, pues, hermanos, sabemos que usted y yo, durante muchos años, hermanos, incluso antes de conocer al Señor, hemos visto, hermanos, el cuidado, hemos visto, hermanos, su protección, hemos visto, hermanos, la provisión de Dios en nuestras vidas. Y si hay alguien, hermanos, aquí que diga que no ha experimentado el cuidado de Dios, entonces tal persona es mentirosa. Porque ciertamente, hermanos, ¿verdad?, por la voluntad de Dios, por su amor y su misericordia, es de que cada uno de nosotros, siendo sus hijos, hermanos, estamos en ese lugar. Y aún, hermanos, aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que todavía no han venido al conocimiento de Dios, aún así, hermanos, el Señor tiene cuidado de ellos. Dice su palabra, ¿verdad?, que ciertamente, hermanos, ¿verdad?, si Él cuida de toda su creación, si Él cuida de las aves, si Él cuida de todo lo creado por su mano, pues, hermanos, ¿verdad?, de una manera hermosa también Él cuida de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, Dios ha sido un Dios misericordioso, un Dios protector, un Dios, hermanos, que nos ama, un Dios, hermanos, que provee, un Dios, hermanos, que nos da todo lo necesario, e incluso mucho más de lo que nosotros, hermanos, podemos merecer. El Señor aún así nos los ha dado a cada uno de nosotros. Y cuando recibimos algo, hermanos, ¿qué es lo que siente en nuestro corazón? Gratitud, alegría, siente un profundo agradecimiento por lo que hemos recibido, hermanos, de parte de Dios. Incluso recibiendo algo, hermanos, de alguien, de un familiar, de un amigo, hermanos, nuestro corazón se llena de alegría y de gozo, porque sabemos, hermanos, que a esa persona que se tomó el tiempo para entregarnos, ¿verdad?, y más cuando son días de cumpleaños o cuando es el aniversario, ¿verdad?, del esposo, a la esposa,
Hermanos, cuando se da ese detalle, ¿verdad? Ahí estamos viendo de que realmente a esa persona nosotros le interesamos, de que somos alguien importante para él o para ella. ¿Cuánto más Dios, hermanos, que Él nos ama de una manera incondicional? De tal manera, hermanos, que no solamente nosotros lo vemos en un aspecto personal, sino que también, hermanos, lo hemos visto en un aspecto del núcleo familiar, en donde hemos visto, hermanos, ¿verdad?, el cuidado de Dios en todas nuestras familias. Por ello, hermanos, podemos ver en la Escritura, ¿verdad?, cuando dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso número 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de usted y de mí. El hecho, hermanos, de que nosotros estemos el día de hoy, estemos respirando, estemos con vida, aunque algunos de nosotros, ¿verdad?, con algún tipo de enfermedad, no lo sé, tal vez, hermanos, pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, pero aún así, hermanos, el Señor nos ha permitido estar el día de hoy en ese lugar. Por ello, hermanos, nosotros debemos, ¿verdad?, siempre tener un corazón que exprese, hermanos, agradecimiento a aquel que nos dio la vida. Pero no solamente aquel que nos dio la vida, sino también aquel que nos dio, hermanos, esa vida eterna cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y es por su misericordia, hermanos, que estamos en ese lugar. En el verso 11 y en el verso 12, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, regresando, hermanos, al pasaje, dice que el Señor Jesús se dirigía ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. El Señor Jesús, hermanos, a Él, ¿verdad?, en esos años que Él tuvo, hermanos, en su ministerio, el Señor Jesús, hermanos, estuvo de arriba para abajo, de un lado hacia otro, estuvo muy ocupado, hermanos, anunciando las buenas nuevas de salvación, pero también, hermanos, haciendo propicio su misericordia, sanando enfermos, liberando, hermanos, demonios. Y podemos ver infinidad de cosas, hermanos, que el Señor Jesús hizo. Entonces, podemos decir que el Señor Jesús tenía una agenda muy ocupada. Pero Él sabía, hermanos, a la ciudad donde Él llegaba, Él sabía, hermanos, a qué Él iba a llegar a ese lugar. Por eso cuando leemos, hermanos, ese pasaje, ¿verdad?, del Señor Jesús, cuando dice que pasa a cierto lugar, a esta aldea, entre, hermanos, Samaria y Galilea, hermanos, no es casualidad de que el Señor Jesús llegara a ese lugar. No fue casualidad. El Señor Jesús ya llevaba un plan, llevaba un propósito. Y entonces, hermanos, cuando, ¿verdad?, el Señor Jesús se dirigía a Jerusalén, parecía, hermanos, que el Señor Jesús venía de Cesarea de Filipo. Y ahí, hermanos, en ese lugar fue donde se llevó a cabo la confesión de Pedro cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, después de esa escena, hermanos, va a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, pasa a ese lugar, entre Samaria y Galilea. El escritor, hermanos, no menciona, hermanos, la aldea específica, no da un nombre. Pero más bien, en cambio, hermanos, ¿verdad?, se cree de que esta aldea sea la aldea que se llama Adra o Edrei. Y cuando la escritura, hermanos, ¿verdad?, cuando Lucas refiere a que es una aldea, hermanos, en aquel lugar, probablemente, aunque la Biblia menciona que solamente había 10 leprosos ahí, pero cuando se refiere a una aldea, hermanos, se cree que esa aldea haya tenido, hermanos, entre 480 personas a 2,000 personas. Entonces, los 10 no eran los únicos que estaban ahí. Obviamente era una aldea de puros leprosos. Quizás a lo mejor hayan sido menos, o tal vez hayan sido más, o tal vez, hermanos, ¿verdad?, eso es una inferencia, hayan sido nada más esos 10. Pero si Lucas, hermanos, menciona acerca de una aldea, entonces hubo más de 10 personas en ese lugar. Y algo, hermanos, que podemos, ¿verdad?, ver, dice que entonces al decir que había entrado en una ciudad que se encontraba entre Samaria y Galilea, puede ser, hermanos, que esa aldea se encontraba en esa ciudad que ya les mencioné. Ya que esa ciudad, hermanos, ¿verdad?, en el mapa, si usted empieza a identificar en el mapa, hermanos, esta aldea está a las afueras, a las orillas, en el desierto. Y si bíblicamente, hermanos, hablamos, ¿verdad?, respecto a esta situación,
En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando, ¿verdad?, aquellas personas tenían lepra, ¿qué era lo que hacían con esa persona? Primero venían con el sacerdote, eran, ¿verdad?, ahora sí que inspeccionados, y si la lepra, hermanos, ¿verdad?, estaba en ellos, entonces ellos tenían que vivir fuera, hermanos, de la tienda, fuera, ¿verdad?, del campamento. Y en esa ocasión, hermanos, esas personas estaban excluidas, estaban separadas, estaban afuera de la ciudad. En otras palabras, eran personas marginadas, eran personas que eran personas olvidadas, eran personas, hermanos, que no eran visitadas, estaban olvidadas por sus familias. Eran personas, hermanos, que no tenían o no debían tener contacto con ninguna otra persona que estuviera en el exterior. Entonces, cuando vemos, hermanos, en el verso 12 y 13, ¿verdad?, aquí dice la Escritura que le salieron al encuentro 10 leprosos, pero no se le acercaron, sino que dice la Escritura, hermanos, que de lejos estos le gritaron y le dijeron, ¿verdad?, y le exclamaron: Jesús. Al expresar, hermanos, esas palabras y al referirse al Señor Jesús por su nombre, ellos sabían, hermanos, de quién se trataba el que iba pasando por ese día. Ellos habían escuchado. Ellos sabían, hermanos, que en ese momento, hermanos, la misericordia de Dios se iba a manifestar de una manera preciosa en la vida de esos días. Ellos les gritaron, ellos sabían claramente que por órdenes del sacerdote, ellos conocían la ley y sabían, hermanos, de que no se tenían que acercar a las ciudades ni tampoco a otra persona. Por eso, hermanos, siguiendo la ley, ellos gritaron de lejos. En Levítico capítulo 13, del verso 43 al 46, dice que entonces el sacerdote lo mirará, eso respecto a la inspección, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso, en que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y emposado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Y cuando esa persona, hermanos, era sacada de la ciudad y excluido, hermanos, en algún lugar específico, era, hermanos, por cierto, de que la persona no pudiese volver otra vez con sus familiares. Ya no los podían volver a ver. Caso que, hermanos, en lo particular, ¿verdad?, me conmueve, hermanos, ver la situación de una persona así, separadas de su familia, separadas de sus seres queridos. Y entonces, hermanos, cuando ellos, ¿verdad?, ven al Señor Jesús, que pasaba por aquella aldea, por aquel lugar, hermanos, ellos empezaron a gritar: Jesús, Maestro. Pero hay alguna palabra, hermanos, que me llega, ¿verdad? Y dice: ten misericordia de nosotros. Donde no la habían encontrado, hermanos, en otro lugar, o donde no había sido manifestado hacia ellos, pidieron misericordia, hermanos, ¿verdad?, en el Señor Jesús. Pidieron misericordia, gritaron, hermanos, de tal manera que el Señor Jesús los escuchó. Y yo creo, hermanos, ¿verdad?, impidiendo de que mientras ellos estaban ahí, veían a lo lejos, hermanos, que se trataba del Señor Jesús y de sus discípulos, hermanos, no dudaron en gritar. Viene a mi mente, hermanos, ¿verdad?, aquel suceso también de ese paralítico, ¿verdad?, de esa persona, de ese varón, que estaba, hermanos, entre medio de la multitud. Y dice que cuando vio, hermanos, al Señor Jesús, ¿verdad?, empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, y se ten misericordia de mí. Pero la multitud, hermanos, no dejaba, ¿verdad?, que la voz de aquel hombre se escuchara. Y él, hermanos, con más ímpetu gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al igual, hermanos, que esos hombres, yo creo que no dejaron de gritar, no dejaron de aclamar, no dejaron, hermanos, ¿verdad?, de estar pidiendo misericordia de aquel, hermanos, que iba pasando en aquel lugar, y sabían que se trataba, hermanos, del Señor Jesús. ¿Cuántas de las veces nosotros,
hermanos, encontrándonos en momentos difíciles en nuestra vida, pasando por momentos, ¿verdad?, de pruebas, de luchas, en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Y a veces, hermanos, gritamos y gritamos, ¿verdad?, y decimos: Señor, ten misericordia de mí, mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy padeciendo. Y a veces, ¿verdad?, sentimos que el Señor Jesús no nos escucha. A veces sentimos, hermanos, que estamos solos. A veces sentimos, incluso como esas personas, como esos 10 leprosos, sentimos, hermanos, que no le importamos a nadie más. Nos sentimos solos, nos excluimos como estos. Pero más en cambio, hermanos, algo de lo que estoy seguro es de que Cristo siempre llega a ti. El Señor Jesús siempre llega, hermanos, en el momento en que nosotros menos lo esperamos. No es de que el Señor Jesús no conteste, no es de que Dios no responda, no es de que Dios, hermano, no esté atento ante nuestras necesidades y nuestras peticiones, sino que incluso, hermanos, en los momentos de silencio es cuando Dios está trabajando, hermanos, en cada uno de nosotros y en esa necesidad que quizás a lo mejor estamos pasando. Y esos hombres, ¿verdad?, exclamaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Sin duda, amados hermanos, ellos sabían a qué clamaban. Cuando nadie, absolutamente nadie, podía hacer nada por ellos, a los olvidados, a los marginados por la sociedad, hermanos, en ese momento el Señor Jesús hizo un espacio para ellos. Y ahí, hermanos, el Señor una vez más obró con amor y con misericordia. Y aquí, hermanos, está, ¿verdad?, lo hermoso. Cuando vemos, hermanos, ¿verdad?, en la Escritura, y cuando el Señor Jesús escuchó los gritos, hermanos, de estos 10 leprosos, ¿verdad?, dice que en el verso 14 dice: cuando Él los vio, llamaron su atención. Llamaron la atención del Señor Jesús. Pero Él ya sabía a lo que iba. Él ya sabía, hermanos, a lo que iba a ese lugar. Y entonces el Señor Jesús los vio, puso su atención en ellos, tomó su necesidad. Quizás a lo mejor no se les acercó, y la Escritura, ¿verdad?, dice que no, que nada más les dio órdenes, y lo que les dijo, ¿verdad?, dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Fue, hermanos, todo lo que el Señor Jesús les dijo. Y mostraos, dice, al sacerdote. Entonces el Señor Jesús aquí hace énfasis a lo que dice Levítico capítulo 14, verso 1 al 32, en donde, hermanos, explica el procedimiento, en donde el sacerdote tiene que verificar que la piel del leproso esté sanado, y luego lo instruye en una serie de pasos rituales, instruyendo sacrificios específicos de acuerdo, hermanos, a sus recursos, que marcan su sanación. Entonces, cuando Jesús les dice: id, mostraos al sacerdote, el Señor Jesús está dando por sentado que al llegar a ellos, hermanos, llegarían limpios. Pero más en cambio, hermanos, cuando, ¿verdad?, ellos escuchan las indicaciones del Señor Jesús, ellos no dudan, e inmediatamente dice que salen corriendo, ¿verdad? Salen corriendo, hermanos, y yendo hacia Jerusalén. No sé cuántos días les iba a tomar llegar al templo, no sé cuánto tiempo, porque si esa aldea estaba a las afueras de la ciudad, ciertamente, hermanos, no eran horas de camino. Y tenían que llegar, ¿verdad?, al templo para ser inspeccionados por el sacerdote. Y mostrados al sacerdote, haciendo énfasis en eso. Entonces ellos inmediatamente no dudaron en ir, creyeron. Un aspecto, hermanos, muy importante en eso: ellos creyeron. Incluso desde un principio, cuando ellos, hermanos, ¿verdad?, pidieron misericordia al Señor Jesús, desde ese momento ellos decían: vamos a aprovechar la oportunidad, el Señor Jesús está aquí. Quizás a lo mejor, hermanos, para ellos, ¿verdad?, haya sido algo, hermanos, que nunca quizás habían esperado ese momento, nunca se lo imaginaron. Pero más en cambio, hermanos, el momento para con ellos llegó. Y cuando vieron, hermanos, ¿verdad?, empezaron a gritar esas palabras. Entonces, hermanos, ellos inmediatamente
creyeron a que ellos iban a recibir algo, hermanos, y sobre todo la sanación. Entonces ellos cuando fueron, hermanos, y salieron apresuradamente a aquel lugar, de aquel lugar desolado, de aquel lugar, hermanos, en donde había tristeza, e incluso aplicándolo en un aspecto, hermanos, espiritual, ellos estaban muertos espiritualmente. No solamente estaban sucios, porque una persona que tiene lepra, hermanos, debe de ser o debe de, ¿verdad?, gritar inmundo, inmundo. Por lo tanto, hermanos, ¿verdad?, por eso ninguna persona que estaba sana podía tener contacto con ellos, porque los clasificaban como una persona sucia, una persona, hermanos, ¿verdad?, y incluso podía, hermanos, ¿verdad?, referirse a que eran personas, hermanos, que estaban en pecado. Y ciertamente estaban en pecado, pero no por causa de su enfermedad. O al pecado, hermanos, no tenían enfermedad por causa del pecado. Entonces, hermanos, no pasó mucho tiempo cuando se dieron cuenta de lo que había pasado en sus cuerpos. Al ver que la lepra había desaparecido, al ver, hermanos, que estaban limpios, ciertamente sus corazones se llenaron de alegría, se llenaron de gozo. Pensaron en sus familias. ¿Cuánto tiempo, hermanos, quizás ellos tenían de no tener contacto con el Señor? Y ellos, en obediencia y fe, salieron corriendo, hermanos, a Jerusalén. Y se dieron cuenta de lo que había pasado en ellos. No pasó mucho tiempo. Porque, hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios que yo creo que todos se dieron cuenta a los 10, pero específicamente uno, cuando se dio cuenta, hermano, de lo que había sucedido en él, inmediatamente dice que regresó con el Señor Jesús. La gratitud, hermanos, lleva a la acción. La gratitud lleva a la acción. La gratitud, hermanos, está asociada con la alabanza. La actitud está asociada, hablando, hermanos, ¿verdad?, en un aspecto espiritual, la gratitud está asociada al servicio. La actitud está asociada, hermanos, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y si hay gratitud en nuestro corazón, si hay gratitud, hermanos, en su vida por todo lo que el Señor ha hecho, entonces, hermanos, siga haciendo, ¿verdad?, lo que el Señor le ha mandado. Siga, hermanos, glorificando el nombre de Dios con todo su corazón. Siga, hermanos, usted sirviéndole al Señor con todo su corazón, porque, hermanos, no solamente nosotros hemos recibido, ¿verdad?, la sanación en nuestro cuerpo, sino también, hermanos, hemos recibido la sanación en nuestro corazón. Cuando nadie, hermanos, absolutamente nadie daba nada por nosotros, el Señor Jesús, hermanos, nos dio todo. Lo dio todo. Dice la palabra de Dios que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, hermanos, absolutamente de todo por amor a cada uno, hermanos, de nosotros. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, dice la Escritura que volvió. Ahora, hermanos, hizo dos cosas muy importantes y que hermanos, ¿verdad?, podemos ver que resaltan en la palabra de Dios. Uno, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Puede dar gloria a Dios? ¿Está agradecido con Dios, hermano, por lo que Él ha hecho en su vida? Hermanos, recibió, hermanos, la sanación en su cuerpo, pero más adelante iba a recibir algo mucho mejor. Pero él, al darse cuenta, hermanos, que la lepra había desaparecido, tomó una decisión. Y en vez de ir, hermanos, con los 9, primeramente, ¿verdad?, presentarse al sacerdote en el templo, y después de eso y de todo el rito, obviamente iban a presentarse a sus familiares. Ya les surgía, hermanos, llegar. Habían recibido el favor de Dios, pero más en cambio se olvidaron, hermanos, de aquel que había hecho la obra en sus cuerpos. Y solamente uno, hermanos, se acordó. Y dice la Escritura que volvió glorificando a Dios a grande voz.
Yo creo que así, hermanos, como Él expresó en un principio: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando Él regresó, glorificando, hermanos, a Dios a grande voz, lo hizo, hermanos, ¿verdad? Ahora sí que a todo pulmón. Lo hizo, hermanos, con todo su corazón, porque había recibido el favor de Dios, hermanos, en su vida. Todos nosotros hemos recibido algo, hermanos, de parte de Dios. Y no estoy hablando solamente del aspecto de la salvación, sino que, hermanos, hemos recibido la vida, hemos recibido, hermanos, un lugar donde estar, donde vivir. Hemos recibido, hermanos, ¿verdad?, un trabajo. Hemos recibido, hermanos, incluso hasta lo más mínimo, lo que está, hermanos, en la mesa, lo que es el pan. Hemos recibido todo de parte de Dios. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro conocimiento, ni por nuestro intelecto. Si hay alguien aquí, hermanos, ¿verdad?, que se jacta de tener todo lo que tiene por causa, hermanos, de su intelecto, de su fuerza, hermanos, créanme que estamos equivocados en eso. Todo lo hemos recibido, hermanos, de parte de Dios. Y no solamente volvió glorificando a Dios a gran voz, sino que también dice que se postró en tierra a sus pies. Qué momento, hermanos, tan maravilloso, qué momento, hermanos, tan hermoso que este hombre, hermanos, vivió al expresar, hermanos, su agradecimiento para con el Señor Jesús por lo que él había recibido. Y le dijo palabras sencillas: gracias. Al glorificar a Dios y al postrarse en tierra, fue lo que le estaba diciendo: gracias, 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 gracias. Yo creo que no cesaba de dar gracias, 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 gracias. Y esa palabra, hermanos, es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor por el cual desea, dice, corresponder. Y me pregunto aquí, hermano, nosotros cómo le correspondemos a Dios. ¿Cómo le correspondemos a Dios? Hemos recibido mucho de Él, ¿sí? Pero ¿cómo le correspondemos a Dios? ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer, hermanos, por Cristo? Tristemente, hermanos, muchas de las veces a algunos nos cuesta venir a la casa de Dios. Tristemente, hermanos, a algunos de nosotros nos cuesta servirle al Señor en un ministerio. Lo tomamos como una carga. Pensamos que nos va a quitar el tiempo. Pensamos que nos va a afectar en el trabajo. Y por eso no tenemos un compromiso real, hermanos, con el Señor. El Señor hace todo por nosotros, pero nosotros, hermanos, ¿qué hacemos por el Señor? ¿Cómo le correspondemos a Dios por todos sus favores? Dice, hermanos, primera de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y en la Biblia, hermanos, podemos encontrar infinidad de ejemplos de personas que expresaron su gratitud a Dios. Por ejemplo, está Moisés, hermanos, y Miriam, cuando expresan, dice: mi fortaleza y mi canción es del Señor, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. La gratitud está o va tomada de la mano, hermanos, de la alabanza y darle la gloria y la honra a Dios. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. David expresa, hermanos: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día, ¿hasta cuándo seré o será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Porque me ha hecho bien. Incluso en los momentos de enfermedad el Señor nos hace bien. En momentos de lucha el Señor nos hace bien.
En momentos de prueba, hermanos, el Señor nos hace bien. ¿O acaso nosotros glorificaremos a Dios, hermanos, cuando nos va bien nada más? Cuando nos va bien en el trabajo. Cuando, hermanos, tenemos pan en la mesa. No, en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos, debe de haber un corazón agradecido para con Dios. Pero hay corazones, hermanos, que olvidan. Hay corazones, hermanos, que son olvidadizos. Miren, dice Romanos, capítulo 1, hermanos, verso 1. Respecto, hermanos, ¿verdad?, a esto. En el verso 21 dice así la palabra de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón y se fue entrenebrecido. Pues conociendo a Dios, eran personas que tenían conocimiento, hermanos, de Dios, pero más en cambio su corazón estaba lejos de Dios. Y si su corazón estaba lejos de Dios, entonces, hermanos, eran personas ingratas, personas que no le dieron gracias a Dios o no reconocieron, hermanos, el favor de Dios en sus vidas. Y aquí, hermanos, podemos ver a nueve personas, hermanos, que se olvidaron, corazones que olvidan, corazones que se vieron olvidados. El Señor Jesús, hermanos, al ver, ¿verdad?, a este hombre, Él expresa, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y este extranjero, hermanos, ¿verdad?, dice la Escritura que era un samaritano. Ahora, algo que me llama la atención aquí. Cierto es, hermanos, que aquellos 9, cierto es de que eran judíos. Y este otro, hermanos, ¿verdad?, era samaritano. Aquellos 9 ya, hermanos, iban camino al templo. Y iban camino al templo, hermanos, para ser inspeccionados, para ofrecer su ofrenda, hermanos, a Dios. ¿Pero qué creen? Ese samaritano no podía entrar al templo. No podía ofrecer su ofrenda. No podía ser inspeccionado, hermanos, por el sacerdote. No tenía libertad, hermanos, de entrar al templo. ¿Qué mejor adoración, hermanos, hizo este hombre a los pies del Señor Jesús? ¿Qué adoración hizo ese hombre? No necesitó ir, hermanos, al templo a Jerusalén, sino que este, hermanos, lo hizo en la misma presencia, hermanos, de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, el día de hoy hemos venido con un corazón agradecido? ¿Somos como ese samaritano? ¿O somos, hermanos, como aquellos 9 que se olvidaron, hermanos, al ver lo que, hermanos, había pasado, ¿verdad?, en sus cuerpos? Pero sin en cambio, hermanos, en vez de regresar con aquel que les había hecho, hermanos, el milagro, aquel que los había, hermanos, sanado, se fueron, hermanos, porque miraron más su propio beneficio. Fueron personas, hermanos, que fueron personas ingratas. Fueron personas, hermanos, que no expresaron su agradecimiento a Dios. Ese hombre, el samaritano, fue el único, hermanos, que lo hizo. Dios nunca, hermanos, créanme, Dios nunca va a reprocharnos o a reclamarnos al no ser nosotros agradecidos. ¿Acaso, hermanos, cuando nosotros hemos fallado a Dios, nos ha faltado pan en la mesa? Cuando hemos fallado a Dios, hermanos, y no hacemos lo que la palabra de Dios nos indica, ¿nos ha faltado el trabajo? ¿Nos ha faltado la vida? No, al contrario, hermanos, aún más la misericordia de Dios hace manifiesto, hermanos, en cada uno de nosotros. Jehová es bueno. Jehová, hermanos, es nuestra fortaleza en el día de la angustia y conoce, hermanos, a los que en Él confían. Habacuc 1:7. El Señor es tiempo en todo momento, independientemente, hermanos, de que nosotros lo seamos o no. Como conclusión, dice la Escritura, hermanos, volviendo, ¿verdad?, a Lucas,
Cuando el Señor, hermanos, ¿verdad?, hacía esta pregunta: ¿dónde están aquellos 9? ¿Dónde están? Dice: no hubo quien volviese ni diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y en el verso 19 le dice: levántate, vete, dice, tu fe te ha salvado. No solamente recibió la sanación de su cuerpo, sino que también recibió la sanación de su alma. Sus pecados, hermanos, le fueron perdonados. Si se da cuenta, hermanos, lo que aquellos 9 dejaron ir, la salvación, hermanos, preciosa de Cristo Jesús, en donde solamente, hermanos, ese samaritano, al regresar y dar gracias a Dios y humillarse delante de Dios, ¿verdad?, recibió, hermanos, el perdón de sus pecados. Cierto es que los 9 recibieron el favor de Dios a ser sanados. Cierto es, hermanos, que esos 9 regresaron con sus familias. Cierto es, hermanos, que esos 9 siguieron en su vida cotidiana, con su familia, en el trabajo. Pero más en cambio, hermanos, algo que ellos perdieron y que no aprovecharon fue, hermanos, la salvación que Cristo Jesús, hermanos, le ofreció a este samaritano. Y le dice: vete, vete en paz, vete tranquilo, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos recibido así, de igual manera, el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nosotros hemos visto el amor y la misericordia de Dios en nosotros? Yo creo que por eso nosotros estamos en este lugar. Y es su favor, es su misericordia, que nosotros, hermanos, estamos en este lugar, siendo imperfectos, no siendo merecedores. Pero aún así, hermanos, el Señor en esta hora nos ha recibido. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle al Señor? ¿Qué tenemos en esta hora para ofrecerle, hermanos, a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿Acaso hay alguien que tenga oro, plata, que tenga, hermanos, ¿verdad?, algo de valor? Yo creo que nadie. Pero ¿saben qué es lo que tenemos y que sí podemos darle al Señor? Es, hermanos, nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Pide, hermanos, nuestro corazón. Y si hay alguien, hermanos, en esta hora que no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, si hay alguien en esta hora, hermanos, joven, de los que estamos en este lugar, que no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, yo creo que qué mejor momento en un culto de acción de gracias entregar, ¿verdad?, tu vida y tu corazón a Cristo Jesús. Él te quiere salvar, Él te quiere dar el perdón, Él te quiere dar nueva vida. Lo que hemos recibido, todo aquello, ¿verdad?, es pasajero, todo se va a quedar aquí. Cuando nosotros muramos, no nos vamos a llevar nada. Pero lo que sí, amado joven, amado hermano, de que tenemos que estar seguros es de que nosotros, hermanos, le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Cristo Jesús.